Muy bien, ahora sí, hermanos, quiero invitarles a todos los que trajeron la Biblia que la abran conmigo o la prendan conmigo en el Evangelio de San Mateo. San Mateo capítulo 10. Quiero saludar a las personas que nos acompañan hoy desde Medellín y de otros lugares del mundo. Bienvenidos a este lugar. Qué alegría tenerlos. Dios los bendiga a todos. Muy bien, Mateo capítulo 10, versículo 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. ¿Qué ha venido a traer el Señor? Espada. Porque he venido para poner en disensión. La palabra disensión es desacuerdo. Es decir, que Jesús afirma en esta palabra: he venido para poner en desacuerdo al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Quiero que cierres sus ojos un momento conmigo. Padre, yo te doy muchas gracias por esta palabra que hoy podemos compartir en este lugar. Yo te ruego, Jesús, que alumbre los ojos de nuestro entendimiento y nos permitas comprender la palabra que esta noche trae a nuestras vidas, traes a nuestros corazones, Señor. Bendigo toda la iglesia esta noche en el nombre de Jesucristo. Declaro, Señor, que mi humanidad no se transmite a tus hijos, sino que únicamente la palabra y el poder del Espíritu Santo son los que se transmiten hoy a cada persona, a cada hombre, a cada mujer, a cada niño, a cada joven, a cada adulto, a cada anciano, en el nombre de Cristo Jesús. Reprendemos las obras del maligno que quieren entorpecer y perturbar este momento. Declaramos tu gloria y tu presencia acompañándonos en este lugar. En Cristo Jesús, amén. Mis queridos hermanos, el mensaje de esta noche es muy sencillo. Se llama Caminando con Jesús. ¿Cómo se llama este mensaje? Caminando con Jesús. Mire que está a su lado y pregúntele: ¿usted cómo está? Respóndale: caminando con Jesús. Amén. Caminando con Jesús. Este mensaje se llama Caminando con Jesús. Pregunto esta noche: ¿cuántos de los que están aquí están caminando con Jesús? Dígame amén. Caminando con Jesús. Escuchen esto. Un pastor estaba predicando en la iglesia, muy indignado con los hermanos, porque habían dejado de confiar en Dios y todos masivamente estaban jugando la lotería. Entonces, mientras el pastor los exhortaba, les regañaba a cada uno de los hermanos y les decía: hermanos, estamos mal, ya no confiamos en Dios. Estoy seguro que si alguno de ustedes se soñara con el número 15, o se soñara con el número 23, o se soñara con el número 45, de inmediato se levantarían de su cama e irían a jugar la lotería. Hermanos, estamos mal, así no se puede. Cuando terminó el mensaje, una ancianita se le acercó, lo saludó y le dijo: pastor, ¿usted me puede repetir los números que dijo en la predicación? Es que me parecieron muy bonitos para jugarlo en la lotería. En fin, mis queridos hermanos, escuchen esto. Cuando tú y yo caminamos con Jesús, no tenemos necesidad de nada más. ¿Cuántos dicen amén a esto? Cuando tú y yo caminamos con Jesucristo, lo tenemos todo. Mira el que está a tu lado, dile: cuando caminas con Jesús lo tienes todo. Dile así. ¿Cuántos creen esa palabra? La Biblia dice en el Salmo 23, versículo 1: el Señor es mi pastor y nada me faltará.
La versión original de ese pasaje dice: el Señor es mi pastor, nada me falta. Así dice la versión original. Eso quiere decir que cuando tú caminas con el Señor, que cuando tú tienes en tu vida a Jesús, lo tienes todo, no te hace falta nada. ¿Cuántos creen esta palabra? Dígame amén. Escúchame, si tú caminas con Jesús, lo tienes todo, no te hace falta nada. Y si te está haciendo falta algo, reclámalo en el nombre del Señor, porque el Señor lo suplirá. ¿Cuántos lo creen? Cuando caminamos con el Señor, nada nos falta. Con el Señor, tú y yo tenemos la victoria, tú y yo tenemos la bendición, tú y yo tenemos el gozo, tú y yo tenemos la sanidad, tú y yo tenemos la salvación. Con el Señor lo tenemos todo. Con el Señor no nos hace falta nada. Escucha esto, iglesia. Nunca encontrarás en todo el universo alguien mejor que Jesús. Jesús lo tiene todo para ti. Un hombre dijo la siguiente frase: si Dios es todo lo que tienes, entonces tienes todo lo que necesitas. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Qué tal si mira a la persona que está a tu lado, que te acompaña, míralo con seriedad y dile: si Dios es todo lo que tienes, dile, tienes todo lo que necesitas. No necesitas más. No necesitas más. Jesús nos sana, Jesús nos consuela, Jesús nos bendice, Jesús nos ayuda, Jesús nos fortalece, Jesús nos salva, Jesús nos da gozo, Jesús nos da paz, Jesús nos bendice, Jesús nos prospera, Jesús nos escucha, Jesús nos acompaña, Jesús nos protege, Jesús pelea por nosotros. Mira todo lo que el Señor hace por cada uno de nosotros. Así que si tú caminas con Jesús, no te hace falta nada, lo tienes todo. Ahora, si te alejas de Jesús, te hará falta todo en la vida, hermanos. Jesús mismo dijo que separados de Él nada podemos hacer. Así que camina con Jesús. Levanta tu mano conmigo donde estás y conmigo: voy a caminar todos los días de mi vida con Jesús. ¿Están de acuerdo conmigo, sí o no? Ahora, caminar con Jesús es una gran bendición, pero tú y yo debemos saber que caminar con Jesús tiene algunas exigencias. En el pasaje que leímos, Jesús dice lo siguiente: está con los discípulos y el Señor les dice algo extraño, algo que en principio pareciera una herejía. Jesús reúne a los apóstoles y les dice: muchachos, no piensen que he venido a traer paz. No. ¿Cómo así, Señor? Pero yo pensé que usted era paz y amor. ¿Cómo que no vino a traer paz? No, Señor, yo no vine a traer paz. Entonces, ¿qué vino a traer? El Señor dijo: yo vine a traer espada. La palabra espada da la sensación de guerra, da la sensación de batalla. En otros términos también da la sensación de discusión, de contienda. O sea que Jesús está diciendo que Él no vino a traer paz, sino que Él vino a traer guerra, contienda. Si nos quedamos solo con ese versículo, más de uno sale esta noche a decir que Jesús promueve la guerra. Pero el pasaje nos va a explicar qué clase de contienda, qué clase de guerra, qué clase de pleito es el que el Señor trae. El versículo seguido dice: porque he venido a poner en disensión, es decir, en desacuerdo. Escuchen esto, iglesia. Dice Jesús: he venido a poner en desacuerdo al hijo contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Bueno, Jesús no necesita tampoco poner en disensión eso, porque eso siempre están en disensión, la nuera y la suegra. Pero escuchen esto. Dice Jesús una gran verdad: los enemigos del hombre serán los de su casa. Versículo siguiente dice: el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Termina diciendo el pasaje: el que haya su vida la perderá, pero el que pierde su vida por causa de mí la hallará.
Ese fue el pasaje que leímos esta noche. A través de ese pasaje yo logro identificar algunas exigencias, algunos requisitos que debe tener en cuenta todo aquel que quiere caminar con Jesús. ¿Quieren escucharlos? Díganme amén. Muy bien. El primer requisito o la primera exigencia que debe tener en cuenta el que camina con Jesús es el siguiente. Número 1. Todo el que camina con Jesús debe estar dispuesto a enfrentar oposición. Diga conmigo, enfrentar oposición. ¿Qué tal si mira a la persona con la acompaña y le dice, si vio? Yo le dije, dígale, si vio, yo le dije. Yo le dije que esto no era tan fácil. Yo le dije que esto no era tan sencillo. Esa es la primera exigencia para todo aquel que camina con Jesús. El que camina con Jesús debe estar dispuesto a enfrentar oposición. Ahora, pastor, ¿de dónde viene esa oposición? Esa oposición viene, según Jesús, de los de la propia casa. La versión original dice de los más cercanos, de la parentela. O sea que ahí podemos incluir vecinos, amigos, gente que nos conoce. Jesús dice que cuando tú caminas con Él, la oposición viene en primer lugar de los de tu casa. Tu mamá se opone, tu primo se opone, tus tíos se oponen, tus vecinos se oponen. Se oponen. ¿Por qué? Porque para ellos usted se les torció. Porque para ellos usted los traicionó. Eso es así. Para ellos usted los traicionó. Para ellos usted los defraudó. Mire, yo recuerdo cuando yo recibí a Jesús en mi corazón y comencé a caminar en el evangelio, una de las primeras opositoras fue mi abuela, que en paz descanse. Y mi abuela todo el tiempo comenzó a oponerse y a echarme indirectas y a hablarme en contra del evangelio, de la decisión que había tomado de seguir a Cristo, de venir a la iglesia cristiana. Y recuerdo claramente que mi abuela cogió un tirito de esos incómodos. Yo recuerdo que ella siempre me decía, Wilder, usted que se volteó, usted que se volteó, ¿cómo celebran la Semana Santa allá? Y yo le explicaba. Luego me decía, Wilder, usted que se volteó, allá se persinan, allá se echan la Santa Cruz o qué. Y yo le explicaba. Al tiempo me decía, Wilder, usted que se volteó, ¿cómo se bautizan allá? Y yo le explicaba. Y todo el tiempo me decía, Wilder, usted que se volteó. Un día me sacó la rabia, hermano, lo confieso. Un día me sacó la rabia y cuando me dijo, Wilder, usted que se volteó, yo le dije, abuela, suficiente. Usted sabe qué le pasa en un fogón a una arepa si no se voltea. Se quema. Y si usted no se voltea, también se va a quemar en el infierno. Y desde eso mi abuela dejó de molestarme. Entonces la primera oposición viene de la casa. Para la gente nueva que está viniendo a la iglesia hace algunos meses, algunas semanas, yo quiero que ustedes sepan que es normal que en su casa se les opongan a que ustedes sigan a Jesús. Los que llevamos años en el evangelio también pasamos por eso. Es una oposición que Jesús habló en la Biblia. Ahora, la oposición tiene distintas maneras. Cuando hablamos de oposición, no hablamos solo de amenazas. En otros países, la oposición es con amenazas. O deja a Cristo o muere. En este lado del mundo, la oposición no es con amenazas, pero hay otros tipos de oposición. Por ejemplo, hay una oposición que tiene que ver con críticas. Cuando usted se convierte a Jesús, la gente comienza a criticarlo, a señalarlo, a juzgarlo, que se enloqueció, que se embobó, que se dejó lavar el cerebro. Cuando a usted le digan que le lavaron el cerebro, usted respóndale con orgullo, claro que sí. Me metieron una lavada de cerebro bravísima. Me quitaron todo lo inmundo que había en mi mente y me pusieron cosas nuevas. Entonces esa es una oposición, la crítica. Hay gente que se convierte al Señor y lo critican, lo juzgan, lo señalan. Ahora, otra forma de oposición es el rechazo. Hay gente que se convierte al evangelio, camina con Cristo y los amigos comienzan a rechazarlo, comienzan a despreciarlo, comienzan a sacarlo del círculo de amistad, comienzan a sacarle el cuerpo. Eso es una manera de oposición y a muchos les ha tocado. Pero otra manera de oposición que parece que por estos tiempos es la que reina, es la burla.
La burla es otra forma de oposición. Hay gente en esta iglesia que se ha convertido al evangelio, que está siguiendo a Cristo, pero se lo burlan en la casa, se le burlan en el trabajo, le hacen bullying, matoneo por causa del evangelio donde quiera que va. Y yo les confieso, a mí también me pasó. De hecho, la oposición que yo tuve más fuerte fue la burla. Yo recuerdo que yo me convertí al evangelio en las vacaciones de diciembre. Y todo diciembre la pasé en la iglesia, en ayunos, en vigilias, en cultos, adorando al Señor, contento, feliz porque Cristo llegó a mi vida. Cuando se estaba terminando diciembre, comencé a hacer fuerza porque llegó la hora de entrar al colegio y de enfrentar a mis amigos que ya sabían por ahí el rumor y la noticia de que Wilder se había convertido, cosa que para ellos era extraña porque yo era un patán en aquel entonces en el colegio. No les miento, para mí fue difícil llegar el primer día al colegio convertido al evangelio. Es más, recuerdo que llegué al colegio, subí unas escalas y mi salón quedaba al fondo del pasillo. Cuando me paré al frente de mi salón, allá estaban todos los compañeros reunidos y yo como a una distancia de 50 metros. Tragué y comencé a caminar. Cuando fui llegando donde ellos, como que hubiesen preparado una coreografía. De inmediato todos comenzaron: Jehová, 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 Jehová. Y hermanos, lo que yo me esperaba, eso se dio. Comenzaron a molestarme, a hacerme bullying, a reírse de mí, a burlarse. Jehová, Jesucristo, los diezmos, las ofrendas, le roban, se embobó, se dejó lavar el cerebro. Y esa burla duró, no les miento, como por 5 o 6 semanas continuas en el colegio. Tanto que durante esas burlas, no les miento, yo llegué a considerar si renunciaba más bien y volvía a ser el de antes o continuaba. Eso se le pasa a uno por la mente. Pero gracias al Señor pude continuar. Aguanté esas semanas de las que les cuento. Aguanté esa burla, aguanté ese bullying. Cuando todos estaban reunidos y en coreografía se burlaban de mí, pues yo me metía entre ellos y me hacía el también que sí, como para aguantar un poco. Pero luego comencé a cogerlos de a uno cuando estaban solitos. Cuando estaba cada uno solo, me le acercaba y le decía: venga, venga, ¿usted por qué me molesta? Porque busco a Dios. ¿A usted le parece malo lo que estoy haciendo? Y con tremenda seriedad me respondía: no, Wilder, a mí me parece excelente lo que usted está haciendo. A mí me parece que usted toma el mejor camino. Y ahí comenzaba a predicarles, y a uno a uno los cogí y comencé a hablarles del Señor. Meses después, recuerdo que uno de los compañeros se acercó a mí y me dijo: Wilder, mi mamá está muy enferma, usted puede ir a mi casa a orar por ella. Y ahí Dios comenzó a abrirme puertas. Para el final de ese año, de 28 estudiantes que éramos, 19 estábamos convertidos al evangelio. Qué bendición, hermanos. Porque yo resistí la oposición, porque aguanté la burla, aguanté el rechazo, aguanté la oposición por causa de Cristo. Todo el que quiere caminar con Jesús tiene que estar dispuesto a enfrentar la oposición, y especialmente de los de su propia casa, porque Jesús está diciendo en este pasaje que los enemigos tuyos serán tu propia familia. Se van a burlar de ti, te van a acusar, te van a reclamar, te van a echar en cara a la iglesia. Pero yo te pregunto, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a desistir? ¿Vas a dar un paso atrás? ¿O vas a aguantar esa oposición y vas a seguir caminando con Jesús? Te invito a que camines con Jesús, no importa la oposición que venga. ¿Cuántos dicen amén a esto? Número dos. En este pasaje yo entiendo que todo el que camina con Jesús debe estar dispuesto a darle el primer lugar a Cristo. Diga conmigo: darle el primer lugar a Cristo. A eso debemos estar dispuestos, a darle el primer lugar a Jesús. Mire lo que dice Jesús: el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí.
¿Qué significan estas palabras, pastor? Significan que tú puedes amar a tu papá, que tú puedes amar a tu mamá, que tú puedes amar a tus hijos, pero no los puedes amar más que a Jesús. A Jesús lo tienes que amar mucho más que a tu propia familia. Y eso, en otras palabras, significa que a Jesús tú tienes que darle el primer lugar en tu corazón. ¿Cuántos reciben esta palabra? Dígame amén. Mira el que está a tu lado, dile a Jesús, tienes que darle el primer lugar en tu corazón. Tenemos que darle el primer lugar. A Jesucristo tenemos que darle el primer lugar. Ahora, pastor, ¿qué significa darle el primer lugar a Jesús? Algunos dirán que darle el primer lugar a Jesús significa orar todos los días, leer la palabra, asistir a la iglesia. Pero esta noche yo quiero decirles que nada de eso. Cualquiera ora todos los días, cualquiera asiste a la iglesia, hasta los brujos. De hecho, abro un paréntesis: si hay alguna bruja aquí esta noche, pilas, porque te voy a agarrar y te voy a avergonzar en el nombre del Señor. Amén. Cierro paréntesis. Escuchen esto. A la iglesia van los satánicos, a la iglesia va cualquiera, y no por eso le está dando el primer lugar al Señor. ¿Me siguen, sí o no? Cualquiera lee la palabra. Entonces, orar, leer la Biblia, asistir a la iglesia no es darle el primer lugar al Señor. Ahora, no deje de hacer eso. Hágalo todos los días, ore todos los días, lea la Biblia siempre, congréguese, no lo deje de hacer. Pero eso no significa darle el primer lugar a Jesús. Pastor, entonces, ¿qué significa darle el primer lugar a Jesús? Te lo voy a responder de esta manera. Escucha esto. Quiero que se amarre el cinturón que hay ahí detrás de la silla. Mírenlo ahí. Mira, algunos están mirando, vea. Amarres el cinturón porque esto es fuerte. Darle el primer lugar a Jesús significa, escucha lo que significa, te lo respondo así: si tus amigos son más importantes para ti que el Señor Jesucristo, entonces el Señor no tiene el primer lugar en tu corazón. Escucha esto: si tus metas personales y tus sueños y tus anhelos son más importantes que Jesucristo, el Señor no tiene el primer lugar en tu corazón. Escucha esto: si tus placeres y tus deseos carnales y tus pasiones son más importantes que Jesucristo, el Señor no tiene el primer lugar en tu corazón. Y escucha esto: si tu trabajo es más importante que Jesucristo, de manera que no te permite orar ni volver a la iglesia, entonces Cristo no tiene el primer lugar en tu corazón. Diga conmigo: ay, ay, ay. Mira que está a su lado, dile: yo sabía, se lo dije, ¿sí o no? El primer lugar lo debe ocupar Jesús. Jesús no quiere el segundo lugar, y les aseguro que mucho menos el tercero. Y hay personas aquí esta noche, los puedo ver, que le hemos dado un segundo lugar al Señor, y tal vez algunos un tercer lugar. Y ahí estamos en problemas. Pastor, ¿por qué estamos en problemas? Escucha esto: porque si tú no le das el primer lugar a Jesús, Jesús dice: no eres digno de mí. En otras palabras, no me mereces. Ay, ay, ay. Si tú no le das el primer lugar a Cristo, tú no mereces al Señor en tu vida. No lo mereces. Y eso es un problema, hermanos. Porque si no mereces a Jesús, si no lo tienes en tu vida, vete despidiendo de la salvación. Vuelve y diga conmigo: ay de mí. Diga conmigo: ay de mí. Esto es serio, hermanos. Jesús necesita el primer lugar de tu vida y de tu corazón. Recuerdo, volviendo otra vez al testimonio, que cuando yo recibí el evangelio y comencé a caminar con Cristo, yo tenía amigos muy variados. Tenía el amigo rumbero y desordenado, tenía el amigo vicioso, adicto, tenía el amigo estudioso, tenía el amigo deportista, y yo, que no sé en cuál encajaba. Yo no sabía qué era yo.
cuando yo me convertí al evangelio, muchas cosas en mi vida comenzaron a cambiar. Por ejemplo, yo comencé a sacarle el cuerpo a esos amigos que me invitaban a hacer, voy a decirlo así, fechorías. A hacer fechorías. En muchas ocasiones comencé a sacarles el cuerpo, de tal manera que ellos evidentemente se dieron cuenta que desde que yo me cambié de religión, así lo dicen ellos, desde que yo me cambié de religión, yo cambié, no volví a ser el mismo. Entonces ellos cerraron el círculo y comenzaron a sacarme, a rechazarme, dejaron de invitarme. Y un día cuando me acerqué a ellos, ellos me metieron una parada, así se llama, una parada. Es decir, lo paramos, vamos a parar a Wilder y le ponemos las cosas claras. Evidentemente yo llegué y me pararon y me dijeron, bueno hermano, es que usted cambió mucho, usted ya no es el mismo, usted ya no nos acompaña aquello, usted ya no está con nosotros. Y me lo pusieron así, o la religión o nosotros. Para mí no era la religión, para mí era Jesús. O la religión o nosotros. Mis queridos hermanos, menos mal no me equivoqué de la decisión que tomé, y hasta el día de hoy no me arrepiento de haber tomado la decisión de seguir a Cristo, que para ellos fue la religión. Decidí caminar con Jesús y perder a los amigos, tanto que llegué a la conclusión de que es mejor perder a los amigos por causa de Cristo y no perder a Cristo por causa de los amigos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ay, ay, ay. Mira el que está a su lado, dígale, es mejor que pierda amigos por causa de Cristo. Dígale así, es mejor que pierda amigos por causa de Cristo. Es mejor perder amigos por causa de Cristo y no que usted se pierda a Cristo por causa de sus amigotes. Es mejor. Dele el primer lugar a Jesús. El que camina con Jesús debe estar dispuesto, número 1, a enfrentar oposición. Número 2, a darle el primer lugar a Jesús. Y número 3, el que camina con Jesús debe estar dispuesto a entregarle su vida al Señor. Diga conmigo, entregar mi vida. Vamos, levante su mano conmigo y diga, entregar mi vida. A eso debes estar dispuesto, a entregar tu vida. Mira lo que dice el último versículo. El que haya su vida, la perderá. Ahora dice Jesús, pero el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Me pregunto, ¿qué es perder la vida por causa de Cristo? Escucha esto. Perder la vida por causa de Cristo no es solamente morir por el Señor, no. Perder la vida por causa de Cristo es entregarle mi vida a Él, es vivir para Él, es perder mis derechos sobre mi propia vida y entregárselos a Jesús. De manera como dice Pablo, que ya no vivo yo, perdí mi vida, ya no vivo yo, ahora vive Él. Eso es entregar la vida al Señor. Tú y yo necesitamos entregar nuestra vida a Jesús. Todo el que quiere caminar con Cristo necesita entregarle su vida al Señor. ¿Cuántos dicen amén a esto? Hay que entregarla. Mira que está solo, dígale, hay que entregarla. Dígale, hay que entregarla. No te quedes con ella, vamos, no te quedes con ella. Entrégale tu vida al Señor. Entrégale tu vida. Los apóstoles entregaron su vida al punto de morir por causa de Cristo. Los discípulos, fuera de los apóstoles, consagraron su vida al Señor al punto de hacerse matar también por causa del Señor. Y cuenta una historia que en el año 155 después de Cristo, un hombre llamado Policarpo, discípulo del apóstol Juan, cristiano, líder, y se cree que pastoreaba la iglesia de Esmirna, muy conocido por su fidelidad al Señor. A sus 86 años fue capturado por el emperador romano de la época, Antonio Pío. Cuando trajeron a Policarpo delante del emperador, el emperador lo que tuvo fue lástima al ver que estaba tan anciano. De manera que le dijo, mire anciano, háganos un favor. No queremos torturarlo. Simplemente niegue su fe en Jesucristo y lo dejaremos ir.
Policarpo, armado de mucho valor, cuenta la historia que dijo: en 86 años le he servido a Cristo Jesús y Él nunca me ha fallado. ¿Habría yo de fallarle en estos momentos? Jamás. Pueden lanzarme a la hoguera. Y la historia cuenta que Policarpo murió en la hoguera, dando ejemplo de ser un cristiano fiel, de ser un cristiano consagrado, de ser un cristiano rendido a los pies del Señor. Yo me pregunto esta noche, ¿cuántos de los que estamos aquí entregaríamos nuestra vida por causa del Señor? ¿Cuántos de los que estamos aquí tal vez en un momento difícil traicionaríamos al Señor? Yo creo que abunda más la mayoría de los que en este lugar traicionaríamos al Señor que los que permanecieran fieles. Dijo el reconocido y ungido Mario Moreno Cantinflas, dijo que no deberíamos nosotros juzgar a Judas por traicionar a Jesús, porque si a esa nos vamos, en el mundo harían falta muchos más árboles para ahorcarnos también como Judas, ya que todos le hemos fallado y hemos traicionado a Jesús. Mis queridos hermanos, quiero invitarles para que caminemos con el Señor. Quiero invitarles para que enfrentemos la oposición. Quiero invitarles para que le demos el primer lugar al Señor. Quiero invitarles para que entreguemos y rindamos nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo. Termino con esto. El libro de Génesis, capítulo 5, nos habla de un hombre llamado Enoc. Y la Biblia dice que Enoc caminó con Dios. Enoc caminó con Dios en medio de una generación maligna y perversa. Y la Biblia dice que Enoc, que caminó con Dios, Dios lo desapareció. En otro pasaje dice que Dios lo traspuso. ¿Qué significa que Dios lo traspuso? Significa que Dios se lo llevó al cielo en carne y hueso, en cuerpo y alma. Enoc no murió. Enoc fue llevado al cielo porque Génesis dice que Dios lo desapareció. La familia hoy todavía lo está buscando, no lo encuentran, pero él está en el cielo. Ahora, el escritor a los hebreos, hablando de otros personajes y hablando de Enoc, da a entender que Dios se llevó a Enoc porque el mundo no era digno de hombres como él. Queridos hermanos, yo quiero invitarte que consagres tu vida al Señor, que le entregues tu vida a Jesucristo y que camines con el Señor de tal manera que este mundo se vuelva un lugar privilegiado de tenerlo a usted, que este mundo se convierta en una bendición por el hecho de que usted pisa esta tierra. Yo quiero invitarte que te conviertas en un cristiano de verdad, que dejes las medias tintas a un lado y te consagres como debes hacerlo. Quiero invitarte que cierres tus ojos donde estás, que inclines tu rostro un momento y voy a invitarte que ores conmigo al Señor. Padre,